al lado del otro. Es complicado, hay que repensar mucho esto. En todo caso, nosotros estamos, para tranquilidad de ustedes, a quien le preocupe un poco esto, estamos preparando un plan de retorno a clases por si llegáramos a esa instancia. Todavía es prematuro hablar de ello, pero tenemos un plan que se puede adaptar después, va a ser mucho más, diríamos, acomodado a lo que se dé. Estoy mirando ahí el chat y la Maite dice, después hablamos de esto, esta que llora, dice la Maite. Ya, chiquillos, estamos listos ya para empezar. 10:39. Hay solamente 19 personas todavía que se han integrado. Voy a compartir pantalla. Buenos días. Pero bueno. Hola, Fernanda, ¿qué tal? Bueno, sobre lo que conversábamos recién de licenciatura, habrá que verlo más adelante y ustedes también aportarán ideas. Pero no renunciamos a hacer alguna ceremonia. Tal vez no tan masiva, tal vez por curso se podría dar. Habrá que verlo, niños. Según yo, el que tenga COVID no se licencia. ¿Perdón, fuerte? Según yo, el que tenga COVID positivo, que no se licencie. Y era. Habría que estar allí. La otra posibilidad es que, por ejemplo, a ustedes, para que estén uno al lado del otro, los metamos en cuarentena en el liceo. Unos 14 días, ahí nos aseguramos, pueden sentarse todos uno al lado del otro. No sería Podría ser, malo, lo pasaríamos bien. ¿Ah, sí? Lo pasaríamos re mal. Sí, lo Tendríamos que pasaríamos re contratar policías de noche ahí para que los cuiden, ¿sí? Para que se porten bien. Porque si no, el sería carrete sería, pero bien. Lo pasaríamos malito. Malito, por todo lo que ahora no han hecho nada. Así es, pues, niños, ya, vamos a trabajar. Les dejé yo la guía del género dramático para que ustedes la desarrollaran. Ojalá lo hayan hecho. Si no lo han hecho, vamos a ir revisando los aspectos uno por uno en esta clase, ¿eh? Pero los ejercicios, ojalá que los hubieran ya desarrollado. Ahí tenemos, chiquillos, el género dramático. Les muestro la portada. Y de todas maneras les explico, hay una careta, ¿no es cierto?, de una persona riendo y de una persona, ¿no es cierto?, llorando, riendo, llanto y risa, ¿no es cierto? Son las dos grandes características en realidad del teatro, ¿ah? ¿Por qué? Porque normalmente el llanto, por ejemplo, expresado en esta máscara, ¿verdad?, se refiere a la tragedia que normalmente provocaba un efecto, diríamos, de tristeza y de angustia en el espectador. La contraparte de la tragedia es la comedia, que provoca normalmente y está destinada, ¿no es cierto?, a la risa del espectador, es decir, mucho más alegre. Por lo tanto, esa clásica careta, reitero, de una persona riendo y la otra llorando, responde a estos dos géneros literarios, ¿no es cierto?, de la antigua Grecia, donde había competencias incluso entre los griegos para ver quién presentaba la mejor obra de teatro. Y estas competencias, aprovecho de decirlo, se realizaban muy de la mano con las olimpiadas deportivas, junto con las olimpiadas, por ejemplo, que se hacían, ¿no es cierto?, en la antigua Grecia, tenían también lugar estos festivales dedicados al teatro. Bueno, entremos en materia, chiquillos. Evidentemente el género dramático ya no como tragedia y comedia tan solo, sino que todas las obras, todas las formas artísticas que involucra y que vamos a revisar, se realiza principalmente a través del diálogo. Principalmente, no en forma exclusiva. Aquí hay que decir que si uno mira, por ejemplo, una obra de teatro, descubre que los personajes van desarrollando las acciones en la medida en que conversan, es decir, en la medida en que van interrelacionándose, ¿no es cierto? Si en poesía, por ejemplo, es el verso, ¿verdad?, y en narrativa es la prosa, en el género dramático, vuelvo a insistir, es el diálogo, ¿ya? Principalmente, porque hay otras formas, como vamos a ver. Bueno, la primera manifestación referida a la obra dramática surge en Grecia, concretamente
hacia el año 535 a.C., más o menos, o sea, 6 siglos antes de Cristo, si uno lo mira en forma concreta, ¿no es cierto? Por lo tanto, hay que pensarlo, por ejemplo, que en aquel entonces, insisto, el teatro es muy rudimentario, es muy distinto, muy diferente a lo que nosotros hoy en día conocemos. Allí, y fíjense ustedes que en este festival dedicado a Dionisos, era un festival que habitualmente, una fiesta, Dionisos era el dios del vino y de la fertilidad, lo que ustedes conocen como el Baco romano. El Baco, ¿no es cierto? El festival del Baco, el dios del Baco, que era también el dios de la fertilidad y del vino, pero en Roma. Acá es, en Grecia, Dionisos. ¿Ya? Y allí un primer poeta llamado Tepsis, imagínense ustedes, estamos hablando de mucho tiempo atrás, que todavía se habla del carro de Tepsis. Bueno, Tepsis presentó un drama rudimentario, algo elemental. Incluso en aquel entonces se le conocía con el nombre de Tragodoy, ¿ya? Tragodoy, de ahí viene la tragedia, Tragodoy, la palabra Tragodoy. ¿Y qué es lo que era Tragodoy? Eran chivos cantores. ¿Cómo se entiende esto? Es decir, en el escenario presentó él una obra, pero ¿cómo se desarrollaba? Era, vuelvo a insistir, muy rudimentario, muy primitivo. Se colocaron dos coros en el escenario, uno al lado del otro, o uno tal vez distante del otro, y fueron cantando episodios, dialogando, pero a través del canto. Entonces, un grupo cantaba y el otro respondía. Chivos cantores, ¿por qué? Porque normalmente, si ustedes han visto a los chivos, cuando empieza, por ejemplo, uno, qué sé yo, a balar, y luego sigue el otro, ¿ya? Y así van uno tras otro. Entonces, cantaba un grupo, ¿no es cierto? Y después cantaba el otro. Y de allí viene la expresión tragodoy, coro de tragodoy. Tragodoy, chivos cantores, trago, doy, tragedia. De allí derivó la palabra. Eso como cultura general. Bueno, la primera manifestación, como ya hemos dicho también, es la tragedia. Aprovecho de recordarles que el día lunes tienen la prueba, chiquillos, y se viene pesada, viene con harto conocimiento. Al cuarto se les fue relativamente bien. Espero que a ustedes también les vaya bien en la próxima semana. El día lunes, recuerden, tenemos la pruebita esta. ¿Ah? Bueno, volvamos a nuestra materia. La primera manifestación, entonces, como hemos dicho, es la tragedia. Y sus características son bien concretas. En principio, incluye acontecimientos solemnes, ¿ya? Esto significa que no cualquier acontecimiento, no cualquier acción es parte de una tragedia. Normalmente, el acontecimiento es elevado, ¿ya? Es elevado, es solemne, es serio. Se reviste de mucha seriedad. Generalmente estos acontecimientos también involucran no una acción, por ejemplo, referida a una persona solamente, sino involucra también a una nación, a un país, entre comillas, país, porque eran, digamos, naciones en el concepto de mucho más pequeño de lo que hoy en día nos imaginamos, ¿ya? Por lo tanto, reitero, estos acontecimientos solemnes involucraban la vida de toda una ciudad, de toda la nación, pequeña o grande que fuera. Generalmente estaba destinado también a estar amarrada al destino muchas veces de la ciudad. Piense usted en Edipo Rey. La suerte de Edipo es la suerte que va a correr también la ciudad de Tebas, ¿ya? Después vienen otras tragedias sobre Edipo, Edipo en Colona, después viene Antígona, y también está involucrado todo el pueblo de Tebas a partir de lo que, por ejemplo, suceda, ¿no es cierto?, a los personajes principales. Por lo tanto, reitero, una acción personal, un poquito egoísta, no constituye parte de un motivo de una tragedia. Son acontecimientos mayores, solemnes. ¿Ya? Sí. Y los personajes son heroicos. Es decir, los personajes no anteponen jamás sus propios intereses, por ejemplo, a los intereses de la gente. ¿Ya? Es decir, el personaje va a sacrificarse, ¿ya?, por su pueblo, igual como lo hacen nuestros congresales allá en Valparaíso. ¿Ya? Bueno, dejémonos de comerciales. Personajes heroicos, entonces, personajes que van, ¿no es cierto?, a dar su propia vida, su propio bienestar, a sacrificarse en aras de contribuir positivamente al bien común, es decir, al bien de toda la nación. Ahí está Edipo, que, por ejemplo, ustedes deben recordar,
que a pesar, ¿no es cierto?, de que él sabe que, y le advierten que no siga buscando al culpable de la peste de la ciudad de Tebas, ustedes leyeron la obra primer año medio, me imagino, a pesar de que le dicen, mira, no sigas adelante buscando al culpable de la peste que está cayendo sobre Tebas, él sigue y se da cuenta que es él. Y cuando se da cuenta que es él, se autoinfringe, ¿no es cierto?, un duro castigo. Se da cuenta que la peste sobre la ciudad, les recuerdo un poquito, está ocasionada porque él, sin querer, se ha casado con su propia madre, ¿cierto? Y ha dado muerte a su padre. Les recuerdo un poquito el ambiente para que entremos en materia. Edipo, ¿no es cierto?, al nacer, su padre, Layo, mirando las estrellas, se da cuenta que un día Edipo le va a dar muerte y que además se casará con su padre. Tratando de impedir esa situación tan escabrosa, tan repugnante, ¿no es cierto?, tan aterradoramente repugnante, él manda a un criado, a un soldado, que le dé muerte a Edipo en el monte Citerón. El soldado va, pero al llevarlo al monte, ve una guagua tan pequeña y dice que cómo le va a dar muerte. Y se lo entrega a un pastor que allí está. Ese pastor toma a Edipo y se lo lleva a la ciudad de Corinto, un reino vecino de Tebas, donde hay dos reyes que no tienen precisamente hijos, y le regalan a la pareja esta, le regala esta guagua, ¿no es cierto?, que precisamente le habían también obsequiado en el monte Citerón. Allí se cría Edipo pensando siempre que sus padres son los reyes de Corinto, hasta que un borracho lo insulta y le dice que quién se cree él, que acaso no sabe que sobre él están, se ciernen las peores desgracias que un hombre pudiera imaginar. Y esa desgracia es que matará a su padre y que además se casará con su madre. Edipo, horrorizado, va al oráculo y el oráculo le advierte y le señala que eso se va a cumplir, que eso es efectivo. Horrorizado, Edipo se va del pueblo de Corinto, va muy molesto, en el camino se encuentra con una caravana que lo pasa a llevar, Edipo se molesta, desencadena toda su furia contra ellos y le da muerte a los que allí van, sin saber que en esa caravana va Layo, su padre, ¿no es cierto?, natural, es decir, genético, no adoptivo. Producto de lo mismo, entonces hay un soldado que logra arrancar y es el soldado que después ayudará a descubrir toda la verdad. Posteriormente, Edipo sigue su viaje. Hay una esfinge, allí está la pirámide esta, que la representa todavía, no la pirámide que dije mal, el cuerpo de León y la cara de mujer que todavía se ve en Grecia, ¿no es cierto?, que tiene rota la nariz, que creo que fue, me parece mucho, de un cañonazo que le pegaron, que le pegó la gente, la tropa de Napoleón Bonaparte cuando invadieron el país. Me parece mucho, no estoy tan seguro. Por eso es que tiene la nariz rota, pero parece ser que fue una bala de cañón la que le rompió la nariz. Bueno, llega hasta esa imagen que está asociada, ¿no es cierto? Y esa imagen le daba muerte a todo aquel que por allí pasaba, y entonces, asociada, reitero, literariamente, no es más que eso, o sea, no estamos hablando de algo verdadero, literariamente. Bueno, la imagen esta le señala siempre un acertijo a todo aquel que pasaba por allí, a condición de no darle muerte, y preguntaba qué animal es aquel que durante la mañana anda en 4 patas, al mediodía en 2 y por la tarde en 3. Y Edipo responde que ese animal es el hombre, 4 patas cuando nace, porque gatea, que se yo, en el suelo, 2 cuando ya es adulto, ¿no es cierto?, y camina erguido, y 3 cuando se apoya en el bastón. A consecuencia de eso, la efigie deja de castigar a los que por allí pasaban, porque les daba muerte, sino solían adivinar su acertijo, y entonces Edipo, dentro de la ficción literaria, reitero, se convierte en el rey precisamente de la ciudad de Tebas, que ha perdido recientemente digamos, al soberano. Pero para ser rey tiene que casarse con la mujer viuda que allí está y que es Yocasta, ni más ni menos, que ustedes ya se darán cuenta o recordarán, su propia madre. Se casa con ella, tiene 4 hijos, 2 hombres, 2 mujeres, Eteocles,
Ismén, Antígona, y no recuerdo el otro. No recuerdo el otro. Bueno, 4 hijos. Edipo de pronto está gobernando en su ciudad cuando se cierne sobre ella una serie de pestes que hacen que la gente comience a morir. La gente llega hasta el palacio de Edipo para pedirle que por favor haga algo. Ustedes ven, las pestes nos acompañan desde siempre. Y Edipo empieza a investigar a qué se debe esta peste que los dioses han enviado sobre la ciudad y descubre que se debe que entre ellos hay un hombre impuro. Como es la vida, chiquillos, déjenme comentar algo porque yo siempre relaciono las cosas con otra cuestión. Ayer, por ejemplo, estuve en una charla de un doctor, perdón, de un magíster o doctor, no sé, en economía, un tipo de primer nivel intelectual. Y él señala que cuando la humanidad creía que tenía todo resuelto, ¿ya? Porque todo era posible, por ejemplo, de realizar prácticamente los últimos 20 años, mandar, qué sé yo, naves interestelares, crear máquinas inteligentes que casi se asemejaran al hombre, de pronto llega, ¿no es cierto?, esta peste y nos hace retroceder, por ejemplo, económicamente, intelectualmente, tecnológicamente, en tantas cosas que antes creíamos que iban a solucionar todos los problemas que el hombre pudiera tener. Y él lo dijo textualmente, dijo, cuando el hombre se olvida de Dios, Dios parece que nos recuerda que todavía existe. ¿Ya? Es decir, y eso fue porque nos hemos alzado muchas veces en este engreimiento, ¿no es cierto? Y parece ser que cuando creemos tenerlo todo, nos recuerdan desde arriba, desde lo celestial, desde lo más sagrado, que seguimos siendo humanos y como tales, seguimos siendo tremendamente imperfectos. Bueno, un comentario al margen, recuerdo la charla de ayer en la que participé. Volvamos a lo nuestro entonces, y aquí también se da esa situación, ¿ya? En ese clima, ¿no es cierto?, de confort que ha adquirido Edipo, de pronto ve que su pueblo se ve amenazado por esta peste, un castigo porque hay un ser impuro, ¿no es cierto?, viviendo entre ellos. Y este ser impuro, después de muchas averiguaciones, descubre que es él, ¿no es cierto?, porque se ha casado con su propia madre, ¿ya? A consecuencia de eso, Edipo se entierra en los ojos 2 alfileres y se marcha al destierro. Simbólicamente se entierra los alfileres en los ojos, porque si los ojos no le han permitido ver algo tal vez tan evidente como haberse dado cuenta de lo que vivió, entonces los ojos poco sirven, digamos, para ver el mundo en el que él vive. Y allí se marcha al destierro, destierro que por lo demás para los griegos era diríamos, una culpa mayor a la que se le podía aplicar ese máximo castigo, ¿ya? Se autodestierra entonces en esta pena de ostracismo, de castigo mayor, ejemplarizador, ¿no es cierto?, que ellos pueden vivir en aquel entonces, podían vivir. Era lo peor que un griego podía soportar, ¿ya? Era incluso mejor la muerte, Sócrates lo dice, que prefiere la muerte a ser desterrado. Por lo tanto, este personaje se comporta de manera heroica cuando se da cuenta, ¿verdad?, que él ha provocado la peste que cae sobre la ciudad. Él se mutila primero los ojos y después parte al destierro. El ambiente en que se desarrolla la obra es evidentemente muy serio. Luego tenemos el enaltecimiento de virtudes. Y uno podría preguntarse ligeramente, ¿y qué virtud encontramos acá? Un hombre que da muerte a su padre, un hombre que se casa con su madre, y sin embargo nos muestra la coherencia, yo diría la cohesión, la sinceridad, la transparencia de un hombre que va descubriendo que él puede ser el culpable y que sin trepidar, sin ni siquiera, por ejemplo, dudar, sigue adelante hasta llegar a toda la verdad. Esa es la virtud. La virtud es ser capaz de descubrir por sobre sus propios intereses al culpable de un mal que aqueja a todos. Esa es la principal virtud que se enseña.
la coherencia, la transparencia, yo diría la actitud, ¿no es cierto?, de sacrificio personal ante la situación que afecta a todo su pueblo. Esa es la virtud. Y finalmente, como ya entendemos, ¿no es cierto?, el desenlace es tremendamente trágico, amargo, ¿ya? Tres grandes autores de la antigüedad griega, Esquilo, por ejemplo, Sófocles y Eurípides. Si alguien me dice qué obra escribió Sófocles, Edipo Rey, obviamente, ¿no es cierto? Después Edipo en Colona y después Antígona, ¿ya? Una trilogía. Pero si alguien me dice qué obra escribió Esquilo, le colocaremos 2 décimas más en la evaluación del día lunes. Sin buscarlo. 3 segundos. 1, 2, La tragedia 3. griega. Sí, pero ¿cuál? ¿Qué tragedia? ¿Cómo se llamaba? Prometeo encadenado. Antes que lo buscaran. Ya la conocían. Yo se las conté a propósito del 100 años de soledad. Prometeo encadenado. Bueno. Avanzamos, niños. De la tragedia, vamos a bajar esto. La tragedia, perdón, buscaba producir la catarsis. ¿Y qué se entiende por catarsis? La catarsis en el fondo es echar fuera, digamos, la angustia, echar fuera las emociones, desahogar las emociones, ¿ya? Poder, diríamos, aligerar esta carga emocional que alguien puede sentir, ¿ya? Y al mismo tiempo el efecto de conmiseración y temor. Eso es lo que buscaba desarrollar en precisamente los espectadores. El efecto de conmiseración y temor. Conmiseración, piedad, compasión, ¿ya? Y temor, temor ante la posibilidad de sufrir algo semejante. ¿Cuál podríamos, perdón, uno podría preguntarse, bueno, ¿y cuál es la catarsis de Edipo Rey que recién estábamos recordando? El temor de la catarsis, por ejemplo, el temor, el terror también de sentir que alguna vez una persona pudiera casarse con un miembro de su propia familia, ¿ya? Entonces, ante esa inquietud, ante ese, diríamos, a ver, carga emocional que alguien pudiera de pronto sentir por ser capaz de vivir esa situación, por ejemplo, entonces la tragedia libera esa carga emocional a través de esta obra de teatro y junto con ese temor que existía se produce la conmiseración hacia aquel que sufre el problema, es decir, una especie de compasión, ¿ya? La gente puede a través de la tragedia mirar, ver, desarrollar o simplemente contemplar y conmoverse ante situaciones que él nunca querría vivir, ¿ya? Ante tal vez la loca y peregrina idea de vivir alguna situación semejante, entonces allí le presentan el problema para que desahogue sus propias tensiones internas que alguna vez pudieron aquejarlo, ¿ya? Que alguna vez pudiera haber sentido, ¿no es cierto?, que sin quererlo caer en una desgracia de esa naturaleza. Pero al mismo tiempo, junto con ese temor y desahogo, producían, ¿no es cierto?, la compasión hacia aquel que era víctima, ¿ya? Después de la tragedia surgió la comedia, pero la comedia en la antigüedad fue siempre mirada como un género de segunda mano, de segunda categoría. Nunca llegó a tener precisamente la importancia de la tragedia. Y como ya hemos dicho, sus características son totalmente opuestas. Si en la tragedia muchas veces se provoca el llanto, acá se busca la risa. En primera instancia habíamos dicho para la tragedia acontecimientos elevados, solemnes. Aquí son acontecimientos de la vida diaria, ¿ya? De la vida cotidiana, situaciones, diríamos, que pueden acontecer en cualquier parte. Qué sé yo, por ejemplo, a ver, la traición, la deslealtad, qué sé yo, el arribismo, por ejemplo, dejarse llevar por alguna situación personal, ya sea pasional, ya sea, por ejemplo, de ambición desmedida,
de cobardía incluso, todos esos acontecimientos, todas esas acciones que normalmente tienen lugar en la vida diaria, por ejemplo, eran llevados precisamente a la comedia. O sea, aquí no hay acciones solemnes, aquí no hay un hombre que vaya a sacrificarse por los demás. No, 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 son pequeñas acciones, la cobardía, la deslealtad, la infidelidad, el dejarse llevar por la pasión, la ambición, la codicia, por ejemplo, la traición a la patria. Bueno, son todos acontecimientos que son recogidos en la comedia. Y los personajes, como se ha de entender, cuando uno mira el personaje heroico de Edipo que va al sacrificio por su pueblo, acá no. Generalmente la tragedia eran reyes, príncipes, altos generales también, gente distinguida, encumbrada. Acá no, acá son personajes de clase media o pueblo, es decir, pertenecen, vuelvo a reiterar, ¿no es cierto?, a la vida diaria. Aunque ya con todo esto de hoy en día ya no sabemos quiénes son de la clase media, porque pucha, la clase media para grande que hay en este país. Bueno, pero allí, ¿no es cierto?, eran personas del ambiente concreto, de la propia realidad que ellos vivían a diario. Tercera característica, si el otro era un ambiente serio, de solemnidad, ¿no es cierto?, con acontecimientos elevados, personajes heroicos, acá no, el ambiente es más liviano, mucho más liviano, y hay cierta comicidad, un ambiente cómico, que trata de provocar la risa. Y si el otro, por ejemplo, enaltecía la virtud, ¿no es cierto?, el sacrificio, acá se ridiculiza la cobardía, la deslealtad, qué sé yo, el robo, por ejemplo, de que alguien pudiera haber realizado. Todos los defectos humanos son llevados a la comedia para ser ridiculizados. La tragedia enaltece, acá se ridiculiza, diríamos, la ambición, qué sé yo, la cobardía. ¿Ya? Y por último, si la otra tenía un desenlace amargo, trágico, aquí nos encontramos con un desenlace de la obra más bien alegre. Yo no sé si ya tuvieron la oportunidad de desarrollar el facsímil de este año. Ya está en el DEMRE, está en el facsímil de lenguaje que ustedes pueden desarrollar. Y hay allí una obra de teatro. De hecho, yo no lo miré nada más, no entré más allá, pero ya está, digamos, publicado, ¿no es cierto?, un ensayo respecto de cómo va a ser la prueba. Igual que siempre, un poco más corta, no es mucho lo que ha cambiado, sin plan de redacción, sin conectores, ya lo sabemos, pero allí se mantiene comprensión lectora y está también una obra de teatro, me parece, no sé, no la alcancé a mirar, la miré rápidamente, me parece una comedia, ¿no? Para que sepan. ¿Profe, usted va a dar la prueba? ¿Perdón? ¿Fuerte? ¿Usted se va a inscribir a la prueba? ¿Qué profes que lo Yo, hacen? increíble. Tendría que primero descubrir mi vocación, pues no tengo idea para qué sirvo, porque si después saco un puntaje, ¿a qué postulo? Como que se me pasó un poquito la hora para ir a la universidad y dar la prueba, ¿no? Pero en todo caso yo desarrollo el facsímil y se los doy, se los trato de explicar a ustedes después ante cualquier duda que pudiera existir. Pero increíble para la prueba. Chiquillos, bueno, ya están abiertas las inscripciones, para que ustedes empiecen a inscribirse. Cualquier duda que tengan, pueden consultarla con Héctor Jara. Él está encargado de ayudarlos en este proceso. O Alberto, yo creo que menos. Creo que Héctor Jara está más, conoce un poquito más en la manera de inscribirse. O va a tener que conocerla a la luz de lo que está sucediendo. Así que cualquier duda, contáctense con Héctor Jara, que él está a cargo de eso. Él les puede ayudar para la inscripción. Ya tenemos fecha, ¿no es cierto? 4 y 5 de enero. Bueno, dos obras absolutamente contrarias. Como ya habíamos dicho, la risa, la comedia, la tristeza, el llanto, ¿no es cierto?, la tragedia. Bueno, y de la combinación de la tragedia y la comedia surge la tragicomedia o simplemente drama. Hoy en día hay una combinación de las obras, de estas dos obras que eran tan distintas. Ya no es todo, por ejemplo, tan llevado a la risa, ni tan llevado a la amargura. Hay una suerte de mezcla y se conoce con el nombre de drama. Este es un drama. Por ejemplo, Romeo y Julieta es un drama, ¿ya? Por una parte, tenemos allí dos personas, ¿verdad?
Personajes que son heroicos tal vez, claro, porque son capaces de desafiar, por ejemplo, ¿no es cierto?, lo que finalmente separa y divide a la familia. Aquí hay una actitud, diríamos, una forma de comportarse cercana a lo heroico. Pero diríamos, el acontecimiento no es precisamente elevado, no hay un sacrificio por otro, sino que pretenden, ¿no es cierto?, estar juntos, realizar su amor. Ahí hay ese es un drama, ¿se fija? El desenlace de la obra no es alegre, es trágico, ¿ya? Ahí tenemos otra mezcla, ¿no es cierto?, de la tragedia. El ambiente es serio por una parte, claro, y también cómico por otra. Es decir, se van alternando, no hay una acción solemne tan elevada, un acontecimiento de la vida diaria con personajes que actúan tal vez de manera heroica, con un desenlace también trágico, un ambiente serio y cómico, ¿no es cierto?, enaltecimiento de la virtud de los jóvenes de tratar de realizar, ¿no es cierto?, su amor, de consagrarse el uno al otro, y al mismo tiempo la ridiculización del defecto que tienen ambas familias por sentir tanto odio entre sí. Es decir, ahí hay un legítimo drama que ustedes pueden, ¿no es cierto?, revisar. Vamos al mundo dramático ahora, chiquillos. ¿Cómo se va componiendo lentamente, ¿no es cierto?, la obra dramática? Primero, en todo texto encontramos siempre una acción dramática que es la lucha entre el protagonista y el antagonista. Siempre la obra va a nuclear a los personajes en torno de estas dos figuras. Un protagonista que quiere alcanzar un objetivo y un antagonista porque se le opone, porque intenta que no sea así. Junto al protagonista y antagonista en esta acción dramática, estamos hablando de acción porque involucra personajes que realizan acciones, ¿no es cierto? Tenemos ya dos grandes bloques. Están también los personajes secundarios que ayudan a que la obra se vaya desenvolviendo o realizando. Luego tenemos un personaje tipo, por ejemplo, en alguna obra ustedes lo pueden fácilmente advertir, el avaro, por ejemplo, en algunas comedias, el celoso, el traidor, por ejemplo. Es decir, son personajes que de alguna manera encarnan, diríamos, defectos o virtudes también de parte, ¿no es cierto?, de quienes lo realizan. Hay una película, es decir, una obra de teatro, incluso El avaro de Molière, por ejemplo. Es decir, estamos definiendo a través del personaje tipo una conducta, más que hablar, por ejemplo, de Romeo y Julieta, podríamos hablar de los enamorados, eso es un tipo. Qué sé yo, del celoso, el hombre celoso, por ejemplo, a través de Chilo, que recuerdo de una obra dramática. Es decir, se habla del personaje a través de la función o de la virtud o defecto que representa. Ese es un personaje tipo. Luego están los personajes alegóricos, aquellos que son denominados ya no como el avaro, ya no como, qué sé yo, el patrón, por ejemplo, la empleada, por ejemplo, ¿ya? O, por ejemplo, el bondadoso, ¿ya? Son nombrados como personajes simbólicos o alegóricos, es decir, tienen un significado, encarnan en el fondo una virtud o un defecto, ¿ya? Abstracto. Por ejemplo, en Bodas de Sangre aparece la muerte representada por una mendiga. Ese es un personaje simbólico, ese es un personaje alegórico, porque representa un concepto abstracto. Ya no es, por ejemplo, igual que el personaje tipo. El personaje tipo representa una característica propia del ser humano, ¿ya? Más que decir Juan, sabemos que Juan es egoísta y lo nombran como egoísta. Más que decir Pedro el patrón, lo nombran como patrón por su carácter, por su forma de actuar. Ese es un personaje tipo. Pero cuando hablamos de un personaje alegórico, estamos hablando de personajes que encarnan virtudes abstractas, conceptos abstractos. La muerte, por ejemplo, encarnado, ¿no es cierto?, a través de esta mendiga que les acabo de nombrar. A lo mejor cuando ustedes eran chicos, por ejemplo, más de alguien a lo mejor representó una obra de teatro, La Primavera, y entonces aparecía, por ejemplo, con un disfraz de flor, por ejemplo, o el sol, es decir, conceptos, ¿no es cierto?, que no son propios de representar como personajes como Juan, Pedro, José, el patrón, la empleada, el avaro, el celoso.
No, personajes que, reitero, simbolizan cosas más bien abstractas o que por su propia naturaleza no podríamos, ¿no es cierto?, llevar al escenario, sino como una alegoría, como algo que representa algo distinto, algo diferente. La mendiga representando la muerte, una flor representando, por ejemplo, la primavera, tal vez una nube representando el invierno, y por qué no decirle un sol pequeño, ¿no es cierto?, graficado allí, riendo, ¿no?, representando tal vez el verano. Esos son los personajes alegóricos. Creo que no entendí lo que eran los personajes tipos. Los tipos son los defectos o virtudes que nosotros concretamente tenemos. Entonces, en vez de decir, o digamos, a ver, como los cargos que nosotros tenemos, más que decir, por ejemplo, Luciano, y habla Luciano como personaje, el profesor, ¿ya? Si vemos que, por ejemplo, un personaje es celoso, más que decir, por ejemplo, Juan, le colocamos a 2 puntos el celoso, ¿ya? Son nombrados de esa forma, son nombrados como defectos o virtudes que caracterizan el accionar de un personaje, no por el nombre, sino por la forma en que ellos se comportan. La diferencia con un personaje alegórico es que el personaje alegórico normalmente no representa un defecto o una virtud que los hombres podemos exhibir, sino conceptos más abstractos. Uno diría, bueno, pero también la virtud, la bondad, también es un concepto abstracto. Sí, pero no están representados como la bondad de todos, sino el bondadoso. Ese sería un personaje tipo. El bondadoso, porque es él y no toda la bondad. Él es el bondadoso. Cuando yo digo, por ejemplo, Son un poco más personales, ¿o no? claro, esa es la diferencia. Cuando yo hablo del personaje tipo, estoy hablando de una característica personal. Sí, tú lo dijiste. Cuando yo hablo de un personaje alegórico, estoy hablando de una cualidad abstracta, de una virtud o defecto abstracto. Si yo digo el avaro, estoy hablando de un personaje que se comporta de esa forma. Si yo, en cambio, simbolizo la avaricia, ese es un personaje alegórico. ¿Estamos? ¿Se entiende? ¿Hay dudas, chiquillos, no? Tatán, nos quedamos pegados. A ver, si yo digo, por ejemplo, la empleada, ¿ya? No estoy simbolizando un concepto abstracto, estoy simbolizando a lo mejor una característica propia de esa persona. Si yo digo, por ejemplo, el bondadoso, estoy representando una característica propia de ese personaje. Distinto es si digo la bondad, porque allí estoy representando una característica no de un personaje, sino una característica o virtud que cualquier ser humano pudiera tener. Ahí está la diferencia. Entramos luego, chiquillos, en el conflicto dramático. El conflicto es el problema planteado, básicamente el problema planteado en una obra de teatro, el motivo literario, si se quiere, el tema que se desarrolla en la obra dramática. Y estos motivos literarios, estos temas, por ejemplo, desarrollados, normalmente corresponden a 4 tipos de conflicto, ¿ya? Distingamos bien. Por ejemplo, si yo veo Romeo y Julieta, el tema, ¿no es cierto?, es el amor entre 2 adolescentes que no pueden llegar a concretarlo. Ese es el gran tema, impedido por sus padres. El tema, el amor impedido por la familia, ¿ya? Ese es el tema. Ese es el motivo literario en torno del cual se desarrolla toda la obra dramática. Pero ese tema puede corresponder a un tipo de conflicto. Por ejemplo, podría corresponder al conflicto dramático del hombre contra el hombre, del hombre contra el destino, del hombre contra lo sobrenatural o del hombre contra el ambiente. Ejemplifico, del hombre contra el hombre, Juan contra Pedro. No es más que eso, ¿ya? ¿Cuál de los dos, protagonista o antagonista, va a terminar venciendo el uno al otro? Del hombre contra el destino, lo acabamos de ver, Edipo Rey. Él está luchando, en definitiva, contra el destino predicho para él, ¿ya? Contra el destino que los dioses anticiparon para él. Y del hombre contra lo sobrenatural, a veces, por ejemplo, hay obra dramática, principalmente del siglo XVII, donde el hombre se ve enfrentado a fuerzas superiores, ya sea, por ejemplo, la fuerza de Dios representado a través de algún personaje,
o el castigo, por ejemplo, sobrenatural por haber actuado de una manera. Y del hombre contra el ambiente se lucha contra otros. Pregunta, ya que hemos mencionado Edipo ya lo dijimos, Romeo y Julieta, ¿qué tipo de conflicto aquí correspondería? Ambiente, ¿no? Correcto, del hombre contra el ambiente. Del hombre contra el ambiente. ¿Por qué ambiente? Porque están luchando ellos contra el odio de la familia. ¿Ya? El clímax. Perdón, dígame. ¿No entiende? A ver, no es tan solo contra la naturaleza, no lo pensemos así, sino que es uno enfrentado, por ejemplo, contra muchos. ¿Ya? Es como En el este caso, contexto, profe. perdón, Es vamos, Jorge. como contra el contexto en el que él vive. Claro, contra las circunstancias. Por ejemplo, a ver, hoy día nosotros estamos luchando contra las circunstancias, estamos luchando contra, digamos, el coronavirus, pero el coronavirus representado ¿cómo? Representado en todas las exigencias que el ambiente nos coloca, ¿no es cierto?, para tratar de resolver el problema. No estamos luchando contra un hombre concreto, ni contra lo sobrenatural, ni contra el destino. Estamos luchando contra el ambiente en el sentido en que de todo lo que podamos hacer entre todos, lograremos salir adelante. En el caso de Romeo y Julieta, están las familias que se odian, ¿ya? Y ellos, ¿contra quién en el fondo luchan? Contra aquello que les impide concretar su amor. ¿Y quién les impide concretar su amor? El odio de las familias. Por eso es contra el ambiente, ¿ya? Si alguien, por ejemplo, hay una obra también, no recuerdo ahora en este minuto, si alguien, por ejemplo, lucha, qué sé yo, contra su propio pueblo, por ejemplo, está luchando tal vez por cambiar las costumbres de su propio pueblo, está luchando contra el ambiente, contra todo lo que se cierne, contra el contexto, las circunstancias que él tiene que vivir. Supongamos que alguien, por eso vuelvo a reiterar, escribe una obra de teatro en que un niño, por ejemplo, procura sobrevivir a esta peste, ¿no es cierto?, que ha desatado el coronavirus. ¿Contra qué va a luchar en el fondo? Contra el ambiente, porque podría ser contagiado, ¿no es cierto?, por el vecino, por el señor que vende las verduras en la esquina, por, qué sé yo, la otra persona que tosió en la otra cuadra, etcétera, etcétera. Está luchando contra todo lo que le está rodeando, contra todas las circunstancias. Supongamos que, por ejemplo, alguien de ustedes, de pronto, una obra de teatro que trate de un chiquillo, la Maite creo que fue la que dijo que no entendía. Supongamos que la Maite quiere ser profesora porque dice, quiero ser profesora de lenguaje porque me doy cuenta que el profe, nos faltan profes buenos y tenemos a don Luciano ahí que a lo mejor le trata con el empeño, pero no es lo que la gente necesita, ¿ya? Y de su casa le dicen, no, Maite, porque tú vas a estudiar medicina. Y la Maite sigue adelante, ¿no es cierto? Por un lado y otro se inscribe a la prueba y se mete, ¿no es cierto?, a estudiar pedagogía, ¿no es cierto?, en lenguaje, ¿ya? Y finalmente sale con honores de la universidad y es una profesora exitosa. Ahí terminó ¿Contra qué luchaba ella? Contra la decisión de sus padres, que querían que fuera doctora, médico, ¿no es cierto? Y ella luchó para sobreponerse a eso. Eso es luchar contra el ambiente. No sé si habrá quedado un poco más claro. Bueno, Profe, la invito entonces a que me sustituya, como un mentiroso que hace años siempre dijo que iba a ser profesor de lenguaje. Y no era mal alumno, era un alumno relativamente bueno. Y tiene todavía una hermana en cuarto medio. No voy a decir quién. Pero nos engañó y iba a ser profesor de lenguaje. Pucha, llegó, dio la prueba, le fue bien, leyes. Cuénteme, niño. es que, y cuando dice que el del hombre contra los sobrenaturales, como cuando en las películas hay como futuro distópico y todo eso, ¿no? Por ejemplo. Es relativo porque si yo veo, por ejemplo, un futuro distópico, como dices tú, yo lo veo más contra el ambiente. Porque normalmente, por ejemplo, supongamos alguien luchando contra una dictadura, ¿ya? Yo veo eso, él luchando contra el ambiente mucho más que
contra lo sobrenatural. Lo sobrenatural en el fondo, a ver, les explico, chiquillos. Lo concreto un poquito. Son pocas las obras que en realidad existen con este conflicto, pero se dio en el siglo XVII, en que normalmente las obras de teatro trataron de evangelizar, de enseñar Jumanji, la profe. religión. ¿Ah? Jumanji. No lo ubico. Entonces no va a ser. ¿Conoce It? ¿Conozco qué cosa? It, eso, el payaso. No. Eso podría ser sobrenatural, ¿o no? Yo me quiero una película, ¿o no? Es un O la cavernícola, quinta ¿no? ola. No. Bueno, ustedes Un vayan payaso. relacionando. Yo prefiero ir a lo mismo, a lo que conozco, pero ustedes me están nombrando películas, parece. ¿Cuál? Bueno, ¿no? ¿Cuál? ¿Conoce a Stephen King, profe? El Sí, autor de unos libros. sí, sí, pero no los que usted ha nombrado. Ubica la novela El Visitante. ¿Cuánto? ¿La lobera El del visitante? Visitante. No. No, la novela El Visitante. El visitante, no. Pero leí otra. ¿Cuánto fue? Pero hace años, sí. Ay, no me acuerdo en este momento. Pero ubico al autor, sí, lo ubico bien. Bestseller, sí. Que no es, digamos, mucho lo que yo sigo, pero me parece haber leído algo de él. A ver, voy de manera concreta a la explicación. En el siglo XVII, por ejemplo, hay una obra muy conocida que se llama Don Juan Tenorio. Se escribió sobre la base de lo que había hecho antes otro autor que se llamaba El Burlador de Sevilla. La obra se llamaba El Burlador de Sevilla y era de José Zorrilla. Y después nació esta obra, Don Juan Tenorio, de José Zorrilla. La anterior era de Tirso de Molina. El Burlador de Sevilla, Tirso de Molina, escribió en Don Juan y años después tomó esta obra Zorrilla e hizo su propia versión del Don Juan Tenorio y le llamó por el nombre, ya no el burlador, sino que de manera concreta Don Juan Tenorio. Don Juan Tenorio es un hombre que engaña a una mujer y otra. ¿Ya? Y en ambas obras, aunque de manera distinta, el conflicto llega a enfrentar al hombre contra lo sobrenatural. ¿Por qué? Porque Don Juan es capaz, por ejemplo, de vencer a cualquier enemigo que, en cualquiera de las dos obras pasa lo mismo, vence a cualquier enemigo que se le interponga ante la burla que él quiere hacer de una mujer. Todas sus acciones están encaminadas a deshonrar normalmente a una mujer. Pero en la obra de Zorrilla se enamora, ¿ya? Y al final, cuando ya no hay nadie que pueda impedir, por ejemplo, todo lo que él ha hecho, es la propia figura de Dios representada en la estatua de un comendador al que le mató, al que él mismo le dio muerte, el que quiere llevarlo al infierno. Pero en una obra, efectivamente, en la de Tirso de Molina, El Burlador de Sevilla, el personaje va a dar al infierno, en cambio en la obra de Zorrilla se salva porque Don Juan se ha enamorado de una mujer y esa mujer se encarga de pedir que se le perdone la vida precisamente a este personaje. Allí Don Juan, al final del libro, entonces, se ve enfrentado a una fuerza sobrenatural, la fuerza de Dios que quiere castigarlo o la fuerza de Dios en la otra obra que le permite la salvación solamente porque se ha enamorado de una mujer y esta mujer también le ha correspondido a su propio amor. ¿Ya? Esa es una obra que enfrenta al hombre contra lo sobrenatural. No sé si les quedó claro. Bueno, ahí tenemos lo que les decía recién. Vamos ahora al clímax. Estaba mirando aquí de Stephen King, a ver si encuentro la que yo leí. No. No, ahí está el visita. El Resplandor, esa fue la que leí. Ahí está. Ya. Bueno, en todo caso. Bueno. Ya, chiquillos. ¿Ustedes no la leyeron? Yo vi la película.
¿La película? Yo no. No lo sé. ¿Quién trabaja en la película? El Resplandor, Ujú. Jack Nicholson, no me acuerdo quién la dirigía, eso sí. Pero es buena, es muy recomendable. Vamos a buscar. Hace años sí que En vi. verdad ganó ¿Perdón? Oscar, creo. Ganó Ah, Oscar y está dirigida por alguien que era muy, muy crack. ahora voy a buscar. Sí, sí salió buena la película. Ya. Pero debe ser una película vieja entonces, sí, para que trabaje el nicho. Sí, es como del Y es 80 como ya. de los 80. Sí. Bueno, ya. Vamos al clímax, chiquillos. El clímax, toda obra que se desarrolla, comienza, ¿no es cierto?, presentando, diríamos, el problema, pero llega un momento en que se produce lo que se llama el clímax porque es el momento de mayor tensión dramática. Es decir, allí se ven enfrentados el protagonista y el antagonista y uno de los dos tendrá que ganar. ¿Ya? Es el momento entonces en que la obra no es la solución, ¿ya? No es el desenlace final, reitero, es el momento en que se decide todo. ¿Ya? Ese es el clímax. ¿Ya? Momento de mayor tensión dramática. Vamos ahora a las formas del lenguaje dramático. En principio, tenemos la acotación y se refiere a esos detalles, por ejemplo, que ayudan a poner la obra en escena. Por ejemplo, ustedes empiezan a leer una obra de teatro y dice, en el escenario se ha de ver, por ejemplo, una puerta a la derecha, a la izquierda hay una pequeña mesita, al centro habrá una hermosa lámpara y a la derecha dos cortinas que pueden abrirse y cerrarse alternativamente. Todos esos detalles los entrega el acotador. De pronto también el acotador interviene cuando dice, se levantó, acercándose a ella con mucha rabia, ¿ya? Con tristeza. Todas esas expresiones son del acotador. Luego tenemos el monólogo o soliloquio. Yo lo coloqué separado acá, pero no conviene hacer tanta diferencia. Hay una pequeña diferencia entre ambos, pero tomémoslo como sinónimo. El monólogo o soliloquio, personaje que habla solo sin que exista otra persona en el escenario. Luego tenemos el coro, cuando hay un personaje masivo. Así era antiguamente en todas las tragedias. Todavía hay un coro que se encarga de dialogar con el personaje principal, que se encarga de ir contando cosas, por ejemplo. Y en la parte, aquí cuesta un poco explicar esto, no sé, yo lo explicaba siempre mucho más mostrándolo a los alumnos que como explicación. Pero a ver, hagamos el intento. El aparte se produce cuando un personaje, están dos, tres personajes en el escenario, pero el personaje habla en voz alta, pero finge que los demás no están escuchando lo que él dice y le habla al público. Por ejemplo, supongamos que hay un conflicto y de repente el personaje se ríe y le dice al público, por ejemplo, estos creen que yo soy tonto, estos creen que no me doy cuenta que me quieren engañar. Se supone que los otros van a escuchar porque él lo dice en voz alta, pero se lo está diciendo al público. Pero como se lo dice al público, incluso con el gesto de ocultar, como hablarle, colocándose la mano en la boca, ¿ya? Ese es el aparte. Los otros fingen que no han escuchado nada. Ese es el aparte. Son formas, digamos, que se van produciendo en la obra. Ojalá que les haya quedado claro. Pero vamos a verlo en concreto, ¿sí? Bueno, estructura de una obra dramática, chiquillos. Tres grandes partes de una obra dramática. Primero, la mayor parte de las obras antiguamente estaban divididas en actos, en cuadros y en escena. De repente llegábamos a la escena 50, 51, solamente dentro de un cuadro, de un acto. Hoy día ya no se hace esa división. Y tampoco en cuadros. La obra se divide a veces en actos y a veces tampoco. A veces en un solo cuadro, un solo ambiente y a veces dos o tres. ¿Ya? Esta división hoy día ya no se respeta tanto. ¿Qué son los actos? Son las grandes partes de una obra dramática. Y aunque la obra no esté dividida en actos, uno siempre puede distinguir tres grandes partes. El primer acto presenta el problema, ¿ya? Presenta
¿Cuál es el problema que se va a desarrollar? La novia, perdón, el novio quiere casarse, ¿ya? Pero la novia ha tenido un antiguo amante que es enemigo del novio, por ejemplo. Se presentó el problema. El segundo acto lo que hace es desarrollar el problema. Novio, este amante que alguna vez tuvo a la novia, empieza a cortejar a la novia y a convencerla para que ella huya con él. ¿Ya? Ese es el segundo acto, desarrolla el problema. Y el tercer acto le da solución, o diríamos, por lo menos, conclusión a lo que se ha planteado. ¿Qué es lo que ha sucedido en el desarrollo? Finalmente él consigue, el amante, que la novia arranque con él, y en el tercer acto el novio va tras el amante y la novia, que ha huido, ¿no es cierto?, con este caballero, y se enfrentan y uno de los dos muere. En este caso, la obra es Bodas de Sangre, ambos mueren. Ese es el tercer acto. Es decir, principio, desarrollo, final. Pregunta, ¿sí? Es que esta es la estructura interna o externa. Esta es la estructura externa de la obra, grandes partes de la obra. No es el nudo interno como se va armando al interior, sino que estamos hablando de tres grandes partes, por ejemplo, que hoy en día normalmente no están necesariamente marcadas en el texto. Antiguamente, por ejemplo, decía, primer acto, ¿ya? Y tú leías el primer acto completo. Después decía segundo acto, y tú leías el segundo, y tercer acto. Y a veces había hasta 4 y 5 actos. ¿Ah? Después ya fueron 3. Principio, desarrollo, final. ¿Ya? No hay una estructura acá interna que la obra vaya armando. 3 grandes partes en que la obra solía dividirse. ¿Ya? Tenemos ahora los cuadros. Los cuadros son básicamente los ambientes en que la obra se desarrolla. Tengamos cuidado en esto, sí. Por ejemplo, si una obra se desarrolla en el living de una casa y después se desarrolla en el jardín de la casa, tenemos 2 cuadros, pero después nuevamente se desarrolla, por ejemplo, otra vez en el living de la casa, tenemos 2 ambientes, pero tenemos 3 cuadros. ¿Ya? Tenemos 2 ambientes, uno que se repitió, pero la obra nos presenta un nuevo cuadro. ¿Ya? Eso quiero que lo entiendan. Vuelvo a reiterar, tenemos un ambiente, el living, terminó la obra, se cerraron las cortinas, después se abre las cortinas y aparece ahora el jardín de la misma casa, ¿ya? Que es otro ambiente. Se desarrollan los hechos, se cierran las cortinas y nuevamente aparece el mismo living de la casa. Tenemos, reitero, 3 ambientes, pero solamente 2 cuadros. ¿Ya? Bueno, vamos al tercer concepto, la escena. Antiguamente, como yo les decía, llegábamos hasta 40, 50 escenas. Hoy día ya no. ¿Y qué se entiende por escena? La entrada o salida de un personaje. Por ejemplo, hay 2 personajes en el escenario que están conversando, entra otro personaje y hay cambio de escena. Se cambiaba la escena. ¿Ya? Había 2 personajes conversando, salía uno de la escena, inmediatamente cambiaba, salía uno del escenario, inmediatamente cambiaba la escena. Volvía a entrar, se cambiaba otra vez la escena. ¿Estamos? Es decir, escena es igual entrada o salida de un personaje. Cuadros, ambientes en que la obra se desarrolla. Si un ambiente se repite, tenemos el mismo ambiente, pero a lo mejor, si está, ¿no es cierto?, en otra acción, tenemos otro cuadro distinto. ¿Ya? Living, jardín, living, jardín, living, jardín, 6 cuadros. ¿Ya? Actos, grandes partes de la obra, principio, medio y desenlace. Otros elementos. ¿Ya? Pregunta. Adelante. Vamos. Dale tú primero. ¿Perdón? Profe, y si en un cuadro, por ejemplo, hay un cambio mínimo, por ejemplo, un personaje se roba, no sé, un cuadro y después se haga una lámpara. No, 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 no. Se robaron, a ver, supongamos que tenemos un living y alguien se robó la mesa, se robó el reloj, se robó, qué sé yo, una puerta incluso. No, 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 el cuadro sigue siendo el mismo. Ok, gracias. Ya. Cuando se lleva a cabo la Profe, obra, Oiga, profe, ¿sí? ¿Ya? ¿puede haber como un raconto, flashback en una obra dramática?
Sí, sí, sí. Pero ahí, ¿cómo es el cambio de escena? O sea, Es que a veces se da, por ejemplo, cuando una persona, mira, hay todas las posibilidades. Alguien puede, por ejemplo, vi una obra una vez acá en el cine municipal, en que parte con el desenlace, el tipo se va a matar y está listo para matarse, pero de pronto empieza a recordar él y a contar cómo, por ejemplo, y por qué se va a matar. Y la obra va hacia atrás. Y luego todo desaparece, se oscurece el escenario y aparece él, diríamos, en otra escena en que nos va a ir mostrando lentamente cómo llegó a esa situación. Se puede dar. Bueno, vamos a los personajes, chiquillos. Me interesa desarrollar la primera parte, la primera obra por lo menos. ¿Ah? Actores. ¿Quiénes son los actores? Ya, Son los encargados oiga, de profe. asumir los distintos personajes de la obra. Ya, dime. Vamos. Es que cuando se cambia de cuadro, ¿se cambia de escena? Cuando se cambia de cuadro, claro, claro, claro. Es que, a ver, si cambió un cuadro, normalmente parten de nuevo. Por ejemplo, bueno, si somos exactos en las divisiones. Por ejemplo, estábamos en el living, ¿no es cierto? Tuvimos 5 escenas. Personajes que entraron, salieron, se cambió el cuadro. Ahora estamos en el jardín y un personaje llega, tenemos la primera escena. O un personaje está ahí, aparece ya en el escenario hablando solo, ya tenemos una escena. Entró un personaje, habla con él, tenemos una segunda escena. Pero se parte de nuevo. Escena 1, 2, 3, 4. Del cuadro tercero, del cuadro cuarto, etc. Ya. Los actores ustedes lo conocen, chiquillos, no es necesario que yo vaya más allá. El director es el que manda todo, ¿no es cierto? El escenógrafo es el que coloca la escenografía, hace el ambiente, que la luz, ¿no es cierto? Que la mesa, que los sillones que se necesitan para darle vida a la obra. El tramoyista es el encargado de los efectos especiales, trabaja de la mano con el escenógrafo. Si se necesita, por ejemplo, que de pronto una luz se apague, que aparezca una música, son los efectos especiales los que trabaja el tramoyista. El escenógrafo trabaja todo, el tramoyista básicamente esos efectos que necesita, ¿no es cierto?, como la iluminación, como los ruidos, como la música, todo lo que tiene que ver con ese tipo de cosas que el escenógrafo necesita para llevar a cabo, ¿no es cierto?, la obra de teatro. Y por último aparece el consueta, que es una especie del soplón. Está detrás de las cortinas o está en alguna parte escondido a veces. Antiguamente había como una media luna en los cines, perdón, en los teatros, donde se instalaba él de espalda al público, no se veía, había como una especie de media luna en el escenario, donde él iba soplándole a los personajes que estaban al frente suyo y de espaldas al público. Consueta, en el fondo, es el que básicamente le sopla a los personajes cuando estos se olvidan. En la parte escrita tenemos, primero que nada, un guión, y aquí el guión se refiere, ¿no es cierto?, al texto, en que se exponen con detalle todo lo que, por ejemplo, los personajes van a hacer para llevar a cabo la obra. Es igual que el libreto, chiquillos. Ustedes incluso le llaman libreto hoy en día, aunque la palabra libreto inicialmente estaba destinada a otro tipo de representación. El libreto, luego vuelvo sobre ello, el libreto era generalmente una obra dramática que la transformaban, por ejemplo, en una obra musical, o por ejemplo, episodio determinado que de pronto lo convierten en una ópera. Es decir, siempre era la transformación de una situación a otra, de una obra de teatro a una pieza musical, de una obra de teatro a una ópera, de una obra de teatro, incluso, por ejemplo, de un cuento a un relato. Ese era un libreto, ¿ya? Adaptación siempre de una obra literaria o artística a otro tipo de obra literaria. El Quijote llevado a cabo, por ejemplo, a través de una comedia musical. Ese era un libreto. Pero hoy en día la palabra libreto se le utiliza como sinónimo de guión, ¿ya? Antiguamente el guión era básicamente, reitero, todos los detalles relativos al texto, por ejemplo, al parlamento de cada personaje, es decir,
a todos los elementos que eran necesarios para llevar a cabo la obra de teatro. Hoy en día, libreto y guión son sinónimos. ¿Estamos? Pam, pam. Profe, ¿qué era el Parlamento? Disculpe. Parlamento, lo que habla cada personaje. Lo que te toca hablar a ti, lo que me toca hablar a mí o a otro. Ya. Lo vamos a ver ahora. ¿Perdón? Oiga, profe, por ejemplo, cuando sale en el guión ¿Ya? de la obra, esas como descripciones de estaban dos personas sentadas en una banca frente al sol en el atardecer, eso, ¿quién lo dice? ¿El El autor actor. o el director? No, el acotador. En una obra de ¿Cómo? teatro, acotador. Lo vamos a ver en la práctica. Ah, ya. Ya, chiquillos. Sigamos la obra de teatro. Necesito 3 personajes que me ayuden a leer. A ver, 1, 2, Profe, 3, 4. Vamos. ¿Quién quiere ser el acotador? Apurémonos, chiquillos, que nos quedan los últimos minutos. Yo leo una, profe. Decir ¿Quién es que una? ¿Quién? Yo soy Meyer, ¿Ya? ¿Quién es Meyer? Perdón, nombre. Diego apellido. Meyer, ¿Pero quién es yo? Diego Medina. Y Ya, aparte yo Medina. leo la parte de un living. Ese es el acotador. Ya. China, un varón. Tiene que ser varón. Ya, yo. ya yo lo hago. Ah, ya, Andrés lo hace. ¿Ya? Y Marcela, una niña. Ya, vamos. El acotador. Un living de alta burguesía. Nada de lo que se vea debe ser barato. A la izquierda, un porche a mayor nivel con puerta de entrada de la calle. A la derecha, una puerta que da a la cocina y una ventana que mira al parque. Meyer, Diego. Gente que lo acusa a uno de quitarle lo que es de ellos, de darle menos de lo que esperaban. Comprendo. A usted, que parece tener comprensión, le contaré un caso que aprecié. Cuente, cuente. Hace años tuve un socio, instalamos una industria, él puso el capital, yo lo administraría. El día que inauguramos, ardió todo, un desastre. ¿Sabe lo que el tipo hizo? Se colgó una viga de acero del galpón quemado. ¿Cómo lo sabe? Porque es inevitable que un tipo que vea arder su fábrica el día de la inauguración tendrá que colgarse de una viga. Y dejando al socio cargando con la más absurda de las incriminaciones. Pero, ¿usted ocasionó la muerte para quedarse con el dinero? Eso no es verdad, eso nunca fue verdad. ¿Que usted torciera las cosas de tal manera que el seguro de la fábrica quedara en su nombre? Eso no es verdad. ¿Quién es usted? Fuera, fuera de aquí. No, tranquilo. Si faltó ahí, pues. ¿Quién es usted? Y ahora, vamos, Mandiola. Aterrado. Ahora, vamos. Fuera. Fuera, Diego. fuera de aquí. Va a dirigirse a una consola en busca de un revólver. Entra la hija mayor de Meyer. Una visita que hace tiempo había dejado de esperar. Niños, vamos Profe, una desarrollando la pregunta. idea. ¿Ya? En una hora, el acotador lee su instante paréntesis. Según yo, esas son como instrucciones que. Correcto. Claro. Ah, ya. Ya, pues, niños, vamos, ustedes responden. La persona que inicialmente entrega la información sobre la casa, ¿quién es? Acotador. Acotador, ¿no es cierto? Acotador. A ver, el que dijo, ¿no es cierto? Veámoslo otra vez. Un living de alta burguesía, nada de lo que se vea debe ser barato. Ese es el acotador, ¿no es cierto? Si la obra estuviera dividida en escenas, ¿cuántas encontraríamos en el párrafo anterior? 2. 2. 2, correcto. Estaba, ¿no es cierto?, hablando Meyer y China, y de pronto entra Marcela
y el otro desapareció. O sea, no es que salga, desaparece, ¿no es cierto? Perfecto. 3. La persona que señala que Meyer está aterrado, ¿quién es? El acotador. El acotador. Acotador otra vez, ya. Si Meyer estaba solo en la escena, ¿quién sería el antagonista? Piensen, piensen. Su conciencia. Su conciencia. Conciencia. Correcto, su conciencia, ¿ya? Entonces China, que hablaba con él, ¿a qué tipo de personaje correspondería? Alegórico. Teórico. Alegórico, alegórico. ¿Habría sido un personaje tipo? No. No. Profe, no entiendo por qué alegórico. Dame un minuto, dame un minuto. Y si lo hubieran puesto, por ejemplo, el remordimiento, ¿habría sido un personaje tipo? No, porque los personajes tipos son como personales. El No aluden a remordimiento. los géneros. ¿De quién sería el remordimiento? ¿De nosotros, de todos, en general, o de Meyer? De Meyer. De Meyer. Entonces, personaje tipo, No. sí, sí, claro. Si fuera, por ejemplo, el remordimiento como un concepto abstracto que representa a cualquiera, cualquier virtud, cualquier situación, sí. Pero aquí sería el remordimiento solamente de Meyer. Porque ustedes ya lo dijeron. Si Meyer estaba solo, ¿quién es el antagonista? El antagonista no existe. Es su propia conciencia. Por tanto, si aquí se hubiera llamado, por ejemplo, el personaje el remordimiento, ese es un personaje tipo. ¿Por qué? Porque representa el remordimiento de él. ¿Ya? El remordimiento en este caso de Meyer y no el remordimiento alegórico como concepto de todos. ¿Lo entendieron? No. Yo no entiendo por qué alegórico. Mira, a ver, cuando nosotros vemos aquí, por ejemplo, porque es la conciencia, lo estamos tomando como símbolo general. ¿Qué es lo que está representando? Si China, por ejemplo, se hubiera llamado, en vez de China, se hubiera llamado Juana, Teresa, va a ser alegórico. En el concepto que yo les decía, la muerte, por ejemplo, ¿a quién representa? Estaba representado a través de la mendiga. Es un personaje simbólico. La mendiga simboliza a la muerte. Pedro simboliza el miedo. Por ejemplo, si fuera de esa naturaleza. En este caso, China no existe, sino como un personaje que está simbolizando a alguien. No existe como personaje secundario. No es Juana, no es Pedro, no es Teresa. ¿Quién es en el fondo? La conciencia. Su conciencia. Por lo tanto, si es su conciencia, correspondería a una alegoría. Simboliza un personaje alegórico. ¿Te O queda sea, claro? alegórico es que simboliza algo. Correcto. ¿Que simboliza algo? Ah, entonces China como que hace referencia a o sea, es su conciencia hecha personaje. Obvio, obvio. Vamos. Ah. 6. El conflicto planteado en el fragmento es, ¿cuál sería? El remordimiento de la conciencia de Meyer. El remordimiento de la conciencia de Meyer. Correcto. ¿Qué características son posibles de apreciar? ¿Tenemos personajes comunes y corrientes? ¿Sí o no? No, Sí. Tuño no. Sí, pues. Un socio que engañó al otro para Sí. quedarse con el billetito. Pero hay un actor ¿a haciendo de quién debería- conciencia. ¿Cómo? Hay un actor ¿Por qué? que está haciendo de conciencia, ¿no es como raro eso? No, pero, a ver, no, pero fíjate cuál es el personaje común y corriente. Y fíjate cuál es el personaje heroico. El personaje heroico era de la tragedia. El personaje común y corriente. Se refiere a que los nos dos. referimos a ellos. ¿Ah? Se refiere a que ¿Perdón? hay como de los dos, que hay comunes y. Hay personajes No. comunes y no comunes. No hay personaje heroico. Esta es una comedia. Nada más que una comedia. Un personaje común y corriente, claro. ¿Quién es? Meyer. Meyer y su hija. Ahora, cuando alguien dice, pero China es un personaje simbólico, es un personaje alegórico, no es de la vida común y corriente. No, pero ese otra no tiene que ver con lo que estamos preguntando. Aquí los personajes siguen siendo, ¿no es cierto?, los que aquí aparecen principalmente. ¿A quiénes encarnan? ¿A héroes? No, un tipo cualquiera. Engañó al socio, tomó un seguro, se lo dejó para él, quemó la industria y él quedó con dinero y el otro no. Por lo tanto, vuelvo a reiterar,
es un personaje común y corriente, él. Ahora, la obra, ¿cuál es el aporte que hace la obra? Instalar a China, que es su conciencia, como personaje. Y se llama, de hecho, la obra Los Invasores. Tercero, tendencia a castigar defectos. ¿Lo hay o no? Sí, por el remordimiento podría ser. Claro. Se está castigando, yo diría sí, a través del remordimiento, ¿no es cierto?, lo que él hizo. Se castiga la avaricia de quedarse con todo el dinero, con el seguro, ¿no es cierto?, de la fábrica. Claro. Cuarto, ¿hay formas del lenguaje dramático que son propias de este género? También. Hay diálogo, hay acotación, por lo tanto, todas las anteriores. Si el fragmento fuera llevado al escenario, ¿quién se encarga de los detalles que inicialmente se entregan con respecto a la ambientación? El escenógrafo. Correcto. ¿Quién es el responsable de todo el montaje de la obra dramática? ¿El director? O sea, no El alcanzo a leerla. director, correcto. La definición, parlamento de un personaje dirigido solo a algunos y suponiendo que los restantes no escuchan, ¿a quién corresponde? Aparte. Aparte. La persona encargada de recordar los parlamentos a los personajes durante la actuación, ¿quién es? Consueta. El Consueta. Consueta. Pregunta. Yo tengo aquí personajes, ya estamos fuera de casi. Ya. A ver, con esto no da nada más para que quede un poquito más claro. Pregunta. Aquí dice la señora, la empleada. ¿Qué personajes son esos? ¿Qué tipo de personajes? Tipos. Tipo. ¿Podríamos decir son personajes alegóricos? No, porque es la señora, No. la empleada, ¿no? No. Correcto. Es que tipo, es que hace más referencia a tipo. No sabría decir Pero- que no es alegórico, pero A diría la que es tipo característica porque de cada es la cual. definición. Correcto. A lo que es ella, la señora, la patrona. A lo que es ella, la empleada. Profe, pero por ejemplo, si estamos hablando de un libro y Ya. dice la empleada le dijo, ¿eso también se lo No, considera no, como o está no. solo en obra? No, solamente en una obra dramática y solamente cuando estamos hablando que en vez de colocarle Teresa, Juana, etcétera, le colocan la empleada o le colocan la avarienta o le colocan, qué sé yo, la arribista. ¿Profe? Es ella, es una característica de ella. Distinto es que coloquemos simbolicemos a través, por ejemplo, de China, de cualquier otro, por ejemplo, que pudiera haber sido. En ese caso, el remordimiento es de Meyer. Si hubiéramos colocado la conciencia, como salían, por ejemplo, en el teatro, a ver, escucha un poquito, con esto luego lo escucho. En el teatro de de Calderón de la Barca, La vida es sueño, y el Gran Teatro del Mundo, ahí aparecen varios personajes, por ejemplo, que son alegóricos, simbolizan virtudes, la gracia, por ejemplo, la hermosura, ¿ya? El mundo incluso, ¿ya? Esos son, porque son conceptos abstractos de todos, pero si el concepto pertenece a una persona nada más, lo define a él y no al concepto general relativo a todos, ese personaje simplemente es un personaje tipo y no alegórico. Pregunta. Si se hubiese llamado a la conciencia china, ¿hubiese sido tipo? Yo diría que, a ver, creo que la conciencia, referido no a la conciencia de, por ejemplo, de Meyer, sino que la conciencia que a lo mejor va a aconsejar a Meyer, que a lo mejor va a aconsejar a Marcela, que si después entra otro personaje y también lo aconseja, ese personaje es alegórico. Porque no es y no está referido a uno solo, sino como concepto de todos. Si, por ejemplo, fuera la conciencia, hubiera sido el personaje, el miedo, ¿ya? Por ejemplo, un concepto abstracto. El miedo está representando ¿a quién? A todos o al miedo que siente uno. Si es el miedo que siente uno, podríamos decir otra vez, es un personaje tipo. Pero si es el miedo, un personaje que representa todo, es un personaje alegórico. Si es, vuelvo a reiterar, la conciencia referida para aconsejar a Meyer, referida para aconsejar a Marcela,
a Pedro que entra después, a Juan que entra más tarde. Ese concepto es abstracto. La conciencia sería la conciencia de todo. La conciencia, diríamos, como consejo valioso para todos, y ahí sería alegórico. Cuando se trata de personajes que se definen por Profe, que ellos tienen, ellos, y no todos, ese es el personaje tipo. Pregunta, perdón. profe, es que delante dio ese ejemplo de que si China se llamara el remordimiento sería un personaje tipo, pero ¿y si ese el remordimiento como que le hiciera remordimiento no solo a Meyer, sino que también a Marcela y sino que también a los otros, ya no sería un personaje tipo? ¿Y ahí cómo sería? ¿No sería alegórico? Sería, claro, es lo mismo, sí, lo has dicho. Si el defecto es de uno, solo de él, entonces es personaje tipo. Si el concepto es abstracto y representa para cualquiera esa virtud, ese defecto, ese personaje es alegórico. ¿Estamos? Si yo digo, por ejemplo, el seductor, y aparecen otros personajes, pero ¿quién es el seductor? Solamente en vez de decir don Juan Tenorio, don Juan, digo el seductor. Bueno, el seductor es él nada más, es un personaje tipo. Pero si ahora aparece la seducción, y la seducción seduce, qué sé yo, a Juan, a María, a Pedro, a cualquiera, bueno, eso es un personaje alegórico. Esa es la diferencia. Es lo mismo que hemos dicho 3 veces. Que lo expliqué yo ahora recién, con lo que mandó la pregunta, lo volvió a retomar Diego y estaba correcto. Y lo vuelvo a plantear ahora bajo lo mismo. Bien, pues niños. Profe, si el remordimiento es solo de Meyer y es personaje tipo, o sea, bueno, sí, eso. Los otros no lo podrían escuchar, ni ver, ni hablar. En este caso, claro. Porque de hecho Marcela no lo ve. Le dice que está solo. Ah, ya, pero en este caso, como no se llama la conciencia, no podría ser tipo. Correcto. Ah, ya, perfecto. Bien, pues niños. Nos veremos. Que lo pasen bien, que tengan un bonito día. Chao, chao. Nos despedimos. Recuerden que el lunes tienen que estudiar. Hay 3 resúmenes que yo tengo en la página y la mayor parte de la prueba está sacada sobre esa base, sobre la base de los resúmenes. ¿Qué recomienda, profe, aparte de ver los resúmenes? Obviamente no me diga haber asistido a las clases, porque llevamos muchas Bueno, y asistí, pero obviamente no tengo memoria de... que revisen los apuntes que fuiste tomando entonces durante las clases. Bueno, alguno Lo tendré, pero... imaginaba. Mira, si estudias, si escuchas los resúmenes con la diapositiva, creo que no vas a tener problemas. Y le ponemos algo de nuestro empeño también a la investigation, y ahí quizá le... Bueno, si quieren, claro. Hay una pregunta que... perdón, mirándolos después los videos. No, pero después lo vamos a comentar. Pero hay un error que yo cometí. A ver, lo digo mejor. Yo mencioné el gato negro en uno de los videos. El gato negro es de Edgar Allan Poe. Yo pasé a decir allí que era de Maupassant. No. Es de Edgar Allan Poe. Un detalle nada más. Profe, ¿le puedo hacer una pequeña duda con respecto a la materia? Sí, claro. Que hay algo que, De todas maneras, me despido del resto. Los que quieran irse ya se pueden ir. que me causa como controversia de que usted menciona en el video que el Renacimiento parte del siglo XV, o sea, del año 1500, pero según yo el Renacimiento viene mucho más detrás. No, el Viene como Renacimiento al revés. El Renacimiento viene entre los siglos XIII y XIV en Italia. Y en España el XV y el XVI. Ah, ya, o sea, estamos estudiando el de España. El de España, correcto. Ya, perfecto. Chao, tío, gracias. Chao, chiquillos. Chao, chao. Profe, si estamos estudiando el de España y la prueba habla de Renacimiento, ahí simplemente respondemos en base al general. No, siempre hablamos, no, hablamos siempre en términos de España. O sea, Nosotros sí, el año pasado, cuando hablamos de la Divina Comedia, hablamos de que él había iniciado el Renacimiento en Italia, ¿ya? Pero aquí estamos hablando siempre referido a España. Esa es la literatura que estamos revisando, la literatura a través del tiempo
ahora principalmente en España, no en otro lado. Contra ese ambiente vamos a luchar. El hombre contra el ambiente. Contra la cultura, en realidad. Personaje alegórico, la cultura. Estás luchando contra la cultura. Espero que más que luchar, logres ser parte de ella. Nos vemos, chiquillos. Que estén bien. Que Chao, tengan una profe. buena tarde. Profe, Que la vean. no- Chao, profe. Nos vemos. Chao, Cuídate. chao. Nos vemos.